yo ayer pensaba y lo comparto, parece que es la historia que se repite, ¿no? Y es la secuencia que vuelve, que volvemos a contar. Gritos, peleas, separaciones, denuncias, vuelta a estar juntos, femicidio. Digo, es la historia que vuelve y se repite una y otra vez. ¿Y hasta cuándo es la pregunta? Florencia Guiñazú no está, ya no está entre nosotros. La mataron, la mató su pareja y eso tiene un nombre que es femicidio. Y está con nosotros hoy para hablar de este tema porque necesitamos tomarnos el tiempo como sociedad, como nos gusta hacerlo en cada día, tomarnos el tiempo necesario para hablar de esto y decir en tele hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando? Y realmente que el ni una menos se escuche de verdad y pongamos un fin, un tope a esto. Está con nosotros Luisina Blanco, ella es referente de Mumalá Mendoza, para charlar con nosotros de este tema. ¿Cómo estás? Buen día, la verdad que bueno, cada vez que me convocan para hablar de estos temas, nunca podemos decir que estamos bien, cuando nos falta una mujer, cuando niños, niñas se quedaron sin su mamá y cuando hay toda una familia conmovida por esto. Hoy escuchaba que la familia refería que en varias oportunidades le había dicho que acabara con este vínculo, que estaban notando indicadores de violencia de género. Entonces, bueno, es sumamente doloroso porque en esto siempre la mujer es quien tiene que tomar la iniciativa para salir, pero bueno, esas redes que no pudieron accionar, que no pudieron activarse antes, quedan totalmente vulneradas. Entonces, bueno, estamos la verdad que sumamente conmovidas porque aparte del nivel de crueldad de este femicidio, todos los femicidios son crueles, pero hay algunos femicidios que son más crueles que otros, ¿no? Y que este varón haya dicho, bueno, voy a ser un héroe porque pongo el cartelito de llamar al 911 porque los niños están solos y ni siquiera sabía si estaban los dos niños o solo uno. Entonces, la verdad que la magnitud que ha tomado, y aparte una mujer que, sí, entre comillas, ¿no? Sus allegados decían que era una mujer empoderada, porque jugaba al fútbol, porque entrenaba, porque en Instagram era una mujer sumamente activa, desconociendo un montón de situaciones y un montón de indicadores de violencia de género que habían, como que su agresor iba constantemente a los entrenamientos, la esperaba en la puerta, estaba todo el tiempo controlándola y ejerciendo un control sobre ella de manera constante. Luisina, ante este hecho, bien lo marcaba al comienzo bajo y está bueno este repaso del perfil un poco de Florencia que estabas marcando vos. La verdad nos llenamos de preguntas y no sabemos por dónde encarar bien el análisis. Uno tiende a pensar primero ante esta cantidad de señales que su mismo entorno, sus mismos afectos, sus cercanos, su familia le señalaban, cómo ella no pudo ver. Entonces la pregunta ¿es la mujer que no se retira a tiempo ante esas señales tan fuertes que otros ven y quizá la mujer no? ¿O es que no elige verlo? ¿O es el hombre que va contra todo porque se piensa el macho que puede? Es el Estado que también por ahí le echamos la culpa, decimos el Estado no llega, el Estado no alcanza, el Estado no asiste como debiera, la justicia que también parece en algún momento no asesorar como debiera. ¿Por dónde empezamos a analizar esto? La verdad que es un fenómeno multicausal, no hay una sola causa, sino que es múltiple. Nosotras siempre hacemos una comparativa con una ranita, es una parábola de una ranita que la ponen en agua a temperatura ambiente y posteriormente la temperatura se eleva y queda completamente paralizada. Una mujer en situación de violencia de género ingresó en una relación pensando que la relación era de otra manera y al momento de los episodios de violencia está tan paralizada para poder accionar que necesita de redes que estén todo el tiempo presentes para poder acompañar. Y redes no solo en términos de amistad, sino también redes en relación al Estado, en relación a la justicia. Pero Luciana, esas redes no están. Claramente no están. Porque yo escuchaba vecinos que creo que naturalizamos tantas situaciones que no están buenas. Digo, no, por Dios, jamás le echaré la culpa a un vecino no, digamos. Pero esto de... Hay una denuncia. En todos los casos, me animo a decir, en todos los casos hay denuncias
y esas denuncias pasan sin pena ni gloria. Entonces es decir, el vecino que mira, que puede acercarse a ella en algún momento, que pudo haber dicho algo, que se pudo haber metido y se tiene que retirar porque no vive ahí adentro. Un familiar que pudo haber dicho, andate, déjalo, y se fue a su casa. Un Estado que no, o sea, que recibe las denuncias como papeles de colores que se archivan. Entonces digo, pues yo arrancaba diciendo es la historia que se repite, porque siento que en todos los casos que hemos mencionado acá y tratamos en el programa, pasa lo mismo. O sea, siempre denuncias previas. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que habiendo denuncias previas esto siga pasando de tal manera? Evidentemente hay una justicia que no está accionando, que no está haciendo nada, porque en 2 segundos un tipo cierra una puerta, se encierra en una habitación, la mata y se mata y deja un cartel en la ventana. Hoy estamos hablando de esto, o sea, es tremendo. Totalmente. Y en esto también me parece importante empezar a poner el tilde sobre los varones. Digo, y que los varones empiecen a tomar un rol activo. Porque entre mujeres cuando hablamos, todas tenemos una amiga, un familiar, alguien que transitó una situación de violencia de género. Ahora, cuando te pones a charlar con los varones, ninguno tiene un amigo violento. Ningún varón cela a su mujer, ninguno la controla, ninguno hace absolutamente nada. Entonces, en esto también es importante la responsabilidad que tienen los varones. Y en esto también, vinculado a la justicia, cada vez que haya una denuncia, una sospecha de situación de violencia de género, porque en esto Florencia hizo un llamado al 911 y posteriormente no ratificó la denuncia, dijo que en ningún momento la había golpeado, pero la justicia en ese momento tiene que articular con los espacios de abordaje a las masculinidades. ¿Cómo es el camino hoy día, por ejemplo, para una persona que también quizás nos está viendo y dice, bueno, ¿cómo sería el camino para hacer que este hombre violento que tengo al lado yo no termine tan bien como esa chica que estoy viendo en pantalla? ¿Cómo sería el camino y cómo se acciona hoy desde lo concreto? La mujer, por ejemplo, va a dónde va a hacer la denuncia y si la ratifica y sigue en ese proceso. ¿Cuál es ese camino? Porque después vuelve a casa y sigue con ese violento. Entonces, ¿cómo es hoy, Luisina? O sea, para entrar otra vez en autos a ver qué cosas han cambiado o qué sigue igual. Hoy hay 2 formas de realizar denuncia. Una es la presencial, yendo a la unidad fiscal, a la fiscalía, y la otra es a través de denuncias remotas. Hay muchas veces que, por ejemplo, las mujeres, el único momento que tienen de privacidad tal vez es el baño. Entonces, pueden utilizar ese momento de privacidad para hacer la denuncia y por protocolo en unos minutos inmediatamente. O se desplaza un móvil policial o es llamada a la persona víctima del delito, en este caso, de una situación de violencia de género. Posteriormente, esta mujer va al EPI, que es el equipo interdisciplinario del Poder Judicial, que hace una valoración del riesgo que tiene esta mujer, este riesgo de vida, donde hablan si hay portación de armas, si hay instigación suicida, bueno, un montón de factores. Hago una pausa ahí en el mientras tanto, mientras ella va al EPI, ¿qué pasa con él? Que sí, la policía lo vio, pero ¿qué pasa con él? ¿Dónde está ubicado? ¿Sigue en el hogar? Porque imagino que seguramente sí. Digo, mientras ella hace todo ese proceso. Si hay... En la violencia de género lo que constituye delito es la lesión. Si hay una lesión física, inmediatamente ese varón, o sea, la golpeó, algo que ese varón tiene que ser privado de la libertad, ya sea por unos días, porque la lesión es leve, o sea por más tiempo, porque hubo un intento de suicidio, un intento de femicidio, perdón. Mientras tanto se da el proceso del EPI, y en esto también la importancia de que si esta mujer no tiene ningún espacio al cual acudir, dentro de la provincia existe una red de 11 dispositivos de albergue para mujeres en situación de violencia de género, a los que puede ir, digo, las unidades fiscales llaman directamente a la Dirección de Género Provincial y articulan para poder ingresar a estos dispositivos. Porque muchas veces, disculpame que te moleste, digo, hay una cuestión de dependencia económica, digo, y hay todo un tema. Cuando vos tenés una madre, en este caso, que tenía 2 chicos, digo, y hay dependencia económica, es un tema no menor. Porque uno dice, ¿y yo qué hago con mis hijos, con mi vida, si además dependo económicamente de la otra persona? Está muy bueno lo que estás diciendo, digo, está en estos hogares, ¿y qué tipo de contención le da a estos hogares? Digo, ¿esa madre va con sus hijos a esos hogares? Sí, por supuesto, nunca se desmembra el grupo familiar, digo, es esa mamá con sus hijos, ya sea
que tiene 2, que tenga 5 o tenga 7 hijes, la idea es que puede continuar estando con estas niñeces. Lo ideal siempre es que sea dentro del departamento, la zona que es el centro de vida de esta mujer, para que no haya una situación de desarraigo. Luisina, sí. Pero también seamos honestos. Mira, no tengo el teléfono nuestro de WhatsApp de producción, pero estoy segura que deben estar entrando mensajes diciendo esto, que muchas veces no hay golpes. Hay tantas formas de violencia previa, o sea, violencia verbal, tironeos, empujones, amenazas. Tal cual. Entonces, digo, ¿qué se hace ante eso? Que vos no tenés ninguna prueba, digamos, no hay un golpe en tu cuerpo. Entonces, y también sucede, y seamos honestos, de que llega la policía y hay una amenaza de decir, salí y decir que está todo bien. Sí. Callate la boca, salí y decir al oficial que se vaya, que acá está perfecto, que nos amamos al infinito, ¿me entendés? Bueno, entonces digo, ¿qué haces? Esa es la realidad de lo que está pasando. Muchas veces no se ratifica después en las UFI la denuncia y ahí queda todo en la nada, digamos, ¿no? Claro, digo, porque si no hay una indagación, eso es lo que voy a decir, no se indaga. Si la policía contacta, eso inmediatamente arranca un expediente en una unidad fiscal. La persona debe ir a declarar y generalmente esa presión que vos decís se gesta en ese momento y no se ratifica. Si la denuncia no se ratifica, digo, legalmente queda como un mínimo antecedente. Lo que usualmente hacen las UFI, haya constatación o no, hacen una articulación con las áreas de género departamentales o provincial para el acompañamiento de esta situación. Porque esto, o sea, la violencia física y la violencia sexual son las que constituyen delito, el resto de las violencias existen y para eso está la justicia, el ámbito civil y de familia para emitir las prohibiciones de acercamiento, las exclusiones de hogar y después sabemos de que muchas veces el hogar donde están viviendo actualmente no es un lugar seguro, entonces necesitan irse, entonces está la medida para poder retirar las pertenencias y demás. Y en esto también es importante esto de la dependencia económica. Nosotras vemos con una grave preocupación de que, por ejemplo, el programa Acompañar no tiene altas desde hace muchos meses ya, lo que es brutal porque las mujeres contaban con ese salario durante 6 meses para reacomodar su vida, para poder empezar un emprendimiento. Para seguir mandando a los chicos a la escuela. Para poder iniciar, por ejemplo, un tratamiento psicológico, porque el sistema de salud mental está colapsado, entonces necesitan poder fortalecerse psicológicamente para tener más herramientas para sostener la decisión que tomaron. Y después, bueno, sí en materia de la provincia existen ayudas económicas que se sostienen a lo largo del tiempo, que no es el mismo monto que el programa Acompañar, pero que sin lugar a dudas sirven para poder pensar la estrategia para sostenerse económicamente. Hay una cuestión en el ser humano, Luisi, que es a mí no me va a pasar. Ahí está esa cuestión de, sí, bueno, está bien, pero lo mío es distinto, a mí no me va a pasar. No me va a matar. Mi pregunta es, ¿en qué momento alguna mujer que nos está escuchando debe prestar atención? Digo, ¿y cuáles pueden ser algunos indicadores que nosotros podemos decir, che, mirá, ojo, digo, porque uno cree, uno llega a la relación enamorada o enamorado o lo que fuera y no cree que va a pasar una cuestión como esta. Entonces, digo, ¿cuáles serían esas alarmas que uno debe prestar atención e ir preparando el terreno como para abordar, digo, la retirada de esa relación que pueda terminar mal? Digo, y también lo pregunto como tercero, digo, porque por ahí un vecino que escuchaba los gritos, decía, no pasa nada, son gritos. Tal cual. Y en algún momento, digo, capaz que un vecino hubiese llamado al 911 y no pasaba, digamos. Mira, siempre es importante, si nosotros escuchamos gritos, llamar al 911. O sea, que el móvil policial se desplace. No importa si después no pasa nada y lo que fue un grito porque me corté. No importa. Preferible prevenir. Es preferible generar esta situación de prevención. Bien. Y aparte porque también los vecinos sabemos si los gritos son de manera constante o si es la primera vez que escuchamos gritos en esa casa. Y las señales de alerta, o sea, los celos, cuando empieza a alejarme de mis redes, digo, de repente dejo de ver a mi familia con la misma frecuencia, de repente me dice que no me junte con determinada amiga porque esta amiga es tal cosa, es tal otra, cada vez los espacios de participación empiezan a disminuirse. Si en los espacios en los que estoy, como pasó con Florencia, voy a entrenar y mi agresor está todo el tiempo encima mío,
Esto es una señal de alerta importantísima. Eso sería una luz roja, hubiese sido directamente, ¿no? Exacto. Y también cuando hay discusiones que pueden ser discusiones en buenos términos, pero de repente hay un golpe en la mesa, un golpe a un animal, que sentimos que ese golpe iba para nosotras. Porque en una discusión nosotros sabemos cuando se golpea un objeto y ese golpe estaba dirigido hacia nosotras. Si se da esta situación, inmediatamente hay que pedir ayuda. Y la ayuda está en un llamado al 144 para que me asesoren, en poder ir a un área departamental para poder tener mayor información, escribirle a una red social, a alguna organización de la sociedad civil para que me pueda orientar, acompañar, porque también lo que sucede es este sentimiento de culpa. O sea, ¿cómo voy a ir a pedirle a mi mamá ahora que me ayude, que me acompañe, si cuando yo tenía posibilidades me alejé? Entonces está este sentimiento de culpa que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil podemos ir acompañando estos procesos. De hecho, la 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, establece que podemos ir a cualquier consulta, a un espacio de denuncia, a una fiscalía, al Poder Judicial, acompañadas si sentimos la necesidad de no estar solas, porque muchas veces el agresor nos aisló tanto que este sentimiento de estar solas nos atraviesa y no podemos sostener si no sentimos que estamos apuntaladas por una otra persona. Luisina, para cerrar, y quiero preguntarte, parte de lo que marcabas recién es eso que se conoce como el círculo de la violencia machista. Exacto. Exacto, el círculo de la violencia machista inicia con una etapa de enamoramiento donde todo es ideal. Luego se produce un proceso de acumulación de atención donde empiezan a darse distintas situaciones de angustia, de celos, de ir acumulando atención hasta que se produce un episodio de violencia fuerte, ya sea con gritos, con golpes, con una situación de violencia sexual. ¿Por qué hago tanto hincapié en la violencia sexual? Porque está tan naturalizado de que tenemos que acceder a tener relaciones sexuales con nuestra pareja que no nos parece que nuestra pareja pueda violarnos. Y en realidad dentro de la pareja existen las violaciones y es una violencia que cada vez se empieza a reconocer aún más en las mujeres. Y posterior a este episodio de violencia viene la etapa nuevamente del enamoramiento, del arrepentimiento, te prometo que esto no va a volver a pasar. La única manera de que eso no vuelva a pasar es que ese varón haga un tratamiento, tenga un acompañamiento psicosocial para poder deconstruir la forma de ejercer la masculinidad hegemónica. Afortunadamente en nuestra provincia existen estos lugares donde la gran mayoría accede porque la justicia los manda a que vayan, los deriva, pero también existe la posibilidad de que puedan ir de manera voluntaria. Y en esto es el compromiso, ¿no?, de poder invitar a los varones a deconstruir su masculinidad, porque vivimos en una sociedad machista que constantemente reproducimos estereotipos, reproducimos mandatos, entonces poder pensarnos y deconstruir la forma en la que nos vinculamos es sumamente importante para poder construir relaciones mucho más sanas.